Bueno, comencemos con la primera temporada de Campamento Desventura. Durante mucho tiempo se ha tenido bastante la idea errónea de que para hacer un producto de una gran calidad se requiere de, digamos, una gran contribución monetaria o de un gran estudio de producción para hacerlo. Esto principalmente está envuelto al tema de todo tipo de series, entre otras cosas, quienes dependen de cantidades abusivas de dinero y principalmente de estudios ultra mega reconocidos para que sus proyectos sean principalmente aceptados. Pero, ¿qué pasaría si les contara que existe una serie tan reconocida y que es independiente y que no depende de grandes estudios para ser tan amada y catalogada como una serie muy querida dentro de la propia comunidad? Pues sí, estoy hablando de la franquicia de Campamento Desventura, una historia franquicia creada por el canal de Odd Nations Cartoon, que ha sabido en los últimos años ganarse el amor y el aprecio de un montón de personas. Y es por eso que el día de hoy vamos a hablar exclusivamente de su primera temporada, la temporada que comenzó todo, específicamente de la versión remake, que es la más destacable entre todas. Antes que nada quiero dejar en claro unas cositas a tener muy en cuenta. Primero que todo, como ya mencioné, voy a hablar específicamente de la versión remasterizada, que fue la que sacaron mucho tiempo después de la versión original, porque la primera versión sí que es cierto que ya es bastante obsoleta y muchos ya quieren dejarla como de lado. Pero si les interesa que hable de ella algún día, pues me lo dejarán en los comentarios y yo con gusto la veré. Lo segundo y lo más importante es que quiero que tengan en cuenta que quiero hablar un poco más de los temas que me gustaría destacar de la propia temporada y comentar qué me parecieron ciertos apartados de la misma. Y lo tercero y lo más importante es que si les gusta muchísimo el video y lo que están viendo en el canal, pues agradecería que se suscribieran, le dieran me gusta, comentaran y apoyaran muchísimo al canal. Y bueno, dejémonos de relleno y comencemos con la primera temporada. Muy bien, comencemos hablando un poco de la historia, aunque honestamente creo que no es tan complicado de entender. A final de cuentas, si alguna vez has visto, aunque sea una temporada de Drama Total, que es la serie en la que está inspirada esta franquicia, o alguna serie o reality show de este estilo, pues no va a ser muy difícil de entender. Pero en caso de que vivas en una cueva o nunca hayas visto o escuchado de una serie con un formato similar, no pasa nada, te haré un resumen bastante sencillo, ¿de acuerdo? La historia trata principalmente de un reality show, en el cual un conjunto de personas de distintas edades, variedades, entre otras cosas, participan en el mismo, en el cual serán divididos en varios equipos y deberán competir constantemente en retos. Esos retos les darán ciertas victorias y van a tener que eliminándose constantemente conforme avanzan los episodios, hasta que quede un ganador, el cual recibirá un gran premio monetariamente hablando. Hasta ahora es bastante sencillo, la historia dentro de lo que cabe, el formato en sí es bastante conocido, se han visto en muchísimas cosas, así que no tiene nada de especial. Pero, ¿qué es lo que hace que una serie como podría ser Campamento Desventura brille a diferencia de otros shows? Pues en este caso es principalmente la manera en cómo cuenta su historia, los distintos personajes que se nos van presentando en la historia, cómo afrontan los distintos retos, los distintos giros de trama, los nuevos desafíos que se afrontan, las relaciones que surgen entre sí, las enemistades que se dan, entre un montón de cosas son los que le dan esa magia a la historia. Para mí es bastante entretenida esta primera temporada hablando exclusivamente de la misma, ya que siento que es una gran introducción que se nos da a la misma. No siento que la trama sea bastante lenta ni tampoco se vaya por las nubes, es más, creo que todo lo que presentan es bastante interesante y es algo que se agradece muchísimo en este tipo de series, porque obviamente en este tipo de formatos lo que nos más interesa son los dramas, las discusiones, los conflictos, pero también las reconciliaciones, las relaciones, los vínculos amorosos, afectivos, amistosos, entre otras cosas. Y yo creo que esta primera temporada supo cumplir esto bastante bien. Nos dio de todo, desde acción, romance, suspenso, violencias, traiciones, reconciliaciones. Es algo que honestamente en este tipo de formatos agradezco bastante que se den, porque hacen que la historia no se sienta aburrida. Y esta primera temporada, aunque no sea la más innovadora ni que presente las ideas más originales o ambiciosas, yo creo que cumple bastante bien con lo que se presenta originalmente. Y eso es algo que por lo menos se destaca bien. Algo muy importante a tener en cuenta es que para que una historia como esta sea tan buena y sea tan importante y sobre todo llamativa, necesita algo muy esencial y es un cast de personajes bastante significativo. Y eso es algo muy importante a tener en cuenta porque, seamos honestos, si ponemos un montón de NPCs en una serie de este estilo, pues como que la cosa no va a salir muy bien, que digamos. Pero por suerte la primera temporada supo hacer algo bastante grande y es darnos un cast de personajes bastante pintoresco y llamativo. Si algo que me gustaría hablar de estos personajes es no solamente el tema de sus diseños, que son bastante atractivos mirándolos estéticamente, sino que también me gusta muchísimo el tema de la variedad que hay.
porque no son todos los típicos adolescentes prepubertos que simplemente tienen un color de pelo distinto o perforaciones de más o de menos, sino que aquí tenemos una variedad bastante pintoresca, desde una señora de 72 años hasta directamente una niña de 6 años, o sea, ¿quién se lo podría imaginar? Pero sin duda hay que decir que este caso es bastante llamativo y me gustaría hablar un poquito de cada uno de los personajes, por lo menos los que yo considero importantes, para que se hagan una idea. El personaje Jake, por ejemplo, es uno bastante querido dentro de la comunidad. En esa primera temporada es alguien bastante bondadoso, bastante amable y que ha sabido conectar con bastantes personas. Sin embargo, también tiene sus defectos, como que es alguien bastante inseguro por momentos e incluso bastante impulsivo emocionalmente hablando. Sin embargo, pese a estos defectos, se le puede coger bastante cariño y tiene unos momentos bastante destacables dentro de la primera temporada, que es toda su relación tanto con Miriam como con Tom. La primera es simplemente una relación preciosa que se siente entre nieto y abuela, el cómo se apoyan mutuamente entre sus desgracias, el cómo van construyendo su relación poco a poco entre esa crudeza y esa hostilidad a una relación más pura y amorosa y querida, es algo simplemente bonito. Y por supuesto también tenemos la relación con Tom, que también es uno de los puntos más específicos de esta temporada, la cual comenzó siendo un juego de coqueteo entre ambos, pero también con buena relación y que va evolucionando poco a poco. Sin embargo, tuvo sus respectivas decaídas, como fue todo el tema de la confrontación que tuvieron, luego su reconciliación, luego su otro reconflicto que tuvieron con todo el tema de él y las votaciones, para luego terminar en buenos términos. Sin duda Jake es un personaje bastante complejo dentro de ese aspecto, pero se puede destacar que es una persona bastante buena, pero que tiene ciertos defectos. Luego tenemos a Tom, que es un chico bastante misterioso, bastante reservado, que tiene sus respectivos secretos, pero que una vez lo vas conociendo a poco te das cuenta de que es una gran persona, alguien que cuida a los suyos, que valora las relaciones entre sí, pero que también tiene amor propio y respeto hacia sí mismo. Obviamente también tiene su impulsividad y sus momentos donde obviamente no es tan inteligente, pero aún así, pese a todo esto, sabe reconocer sus defectos e intenta mejorar como persona, lo cual se agradece muchísimo. Luego tenemos a la tercera, que es Miriam, que directamente es el mejor personaje de la temporada, alguien que comenzó siendo la tipa desagradable que nadie quería ser, que solamente estaba quejándose, terminó siendo la más humana, la más pura, con la que más la gente empatiza y la que merecidamente ganó la temporada, porque ella lo logró, demostrando que la edad nunca fue un impedimento para llegar hasta la cima. Personalmente Miriam es uno de los personajes más queridos y de mis favoritos, y honestamente en esta temporada devoró. Pero no solo estos tres personajes son los que más devoran, porque sinceramente tenemos otros personajes bastante queridos, como son ejemplos de Ellie y Gaby, la cual esta primera tiene sus situaciones que son bastante cuestionables, lo cual hace que sea bastante debatible si te gusta o no te gusta. En esta primera temporada la verdad es que tiene momentos donde es bastante desagradable, como fue el tema de cómo le manipuló a Jake para que así votaran por pero luego fue una jugarreta para que eliminara a Tom, y cómo luego tiene su discurso con Jake donde lo insulta y hay un debate entre si lo dijo correcto o si no. Es bastante complejo el personaje, por lo cual no es tan fácil de describir. En el caso de Gaby, por ejemplo, es la típica chica enérgica pero que está un poco loca de la cabeza, con su esquizofrenia, y tiene sus momentos donde es agradable pero también es castrosa. Es un personaje bastante complejo, pero tiene más encanto de lo que uno podría imaginarse, y por supuesto es algo bastante importante. Pero sin duda también los personajes también destacan por parte de los buenos fueron ellos, pero ¿qué hay de los villanos? Esos personajes desagradables, esos malvados, retorcidos que le dan morbo a la serie. Pues sí, porque tenemos a tres específicamente que cumplen muy bien en ese rol. Y estoy hablando de Fiore, Alec y Gret. Gret en un inicio parece ser la típica chica repelente, la que tiene los aires por encima, que se cree que puede manipular a todo el mundo, que los trata como basura. Y si bien esto que ha sido durante gran parte de la serie, es innegable que podemos conocer más de ella en profundidad, el cómo tiene sus respectivas inseguridades y no es tan plana como muchos podrían aparentar, como es el tema de las inseguridades que desarrolló por culpa de la comparación constante que hay con que su madre le hace con su hermano. Es algo bastante interesante. Luego tenemos a Alec, un tipo que parecía ser un tipo bastante random, bastante X, que no aportaría mucho, pero terminó siendo la mente macabra de muchísimos de los planes más poderosos de la temporada. Alguien que directamente no le importa afectar la moral o los sentimientos de otros con tal de ganar. La verdad es que es alguien mucho de cuidado, pero sin duda el personaje
que se roba la temporada si no fuera por Miriam es Fiore, amigos. O sea, la niña de 6 años, la cantidad de cosas que hace esa niña del diablo es que es increíble, amigo, de verdad. Con solo 6 años, lo que ha hecho, amigos, la cantidad de cosas, de cómo los manipula, cómo finge ser una niña santa, pero es diabólica. Cómo nos dio una de las mejores eliminaciones de la franquicia, como es la eliminación de Tom, donde manipula a él y la cual termina manipulando a Jake, la cual cae en sus engaños para que los voten, pero termina siendo un plan de ellos dos para que luego terminen echando a Tom. Es que es simplemente precioso. En general, los personajes de esta temporada son bastante memorables y obviamente hay muchísimos más. Ashley, Will, Nick, Dan, Drew, Trevor, Derek, son personajes que sinceramente cada uno tiene su momento, su situación emblemática y que se te queda en la memoria, lo cual es bastante importante y es algo bastante de agradecer, porque prefiero que sea poca su participación pero que sea memorable a que aparezca toda la serie pero que no deje nada importante. Así que honestamente, pues los personajes me parecen un 20 de 10 y nada más que comentar. Muy bien, ahora vamos un poco con el tema de las tramas, que creo que para mí sin duda es algo de lo más importante en esta historia, porque si tenemos unas tramas muy aburridas dentro de la historia, pues evidentemente como que la historia va a terminar siendo muy aburrida, y honestamente esta primera temporada nos presenta historias bastante interesantes. Por ejemplo, por parte de Jake tenemos no solo su relación con Tom y Miriam, sino que también tenemos la revelación de la muerte de su abuela, la cual es un evento que a futuro desencadenará muchísimos momentos durísimos del personaje, pero sin duda es uno de los momentos más desgarradores del mismo, y el cómo gracias a ese evento desencadenó un montón de situaciones que beneficiaron a otros personajes, aunque parezca irónico. Luego tenemos por ejemplo toda la trama que es el tema del campamento con Jensen, el cual fue contratado tanto por Derek como por Trevor para eliminar a todos los animales del bosque solamente para poder así tener más espacio por el que grabar para las siguientes temporadas. Es una trama que tal vez no se presenta mucho en su momento, pero es bastante poderosa y es bastante interesante porque te dan cucharaditas de la trama, no te la dicen directamente, y ahí es donde entra la trama de por qué Tom está dentro del campamento investigando a Jensen, entre otras cosas. Pero también tenemos otras historias como podrían ser por ejemplo de los villanos, el cómo por ejemplo Alec está tratando de sobrellevar su matrimonio con su mujer y su hijo, Fiore con las relaciones con su madre y cómo no la quiere y por eso es malvada, Greg con su complejo con el tema de sus comparaciones constantes que hacen con su hermano, Ellie por ejemplo con los problemas económicos que vive y cómo está constantemente en un duelo de hacer lo correcto o lo incorrecto con tal de conseguir dinero para salir adelante, Gaby con el tema de su esquizofrenia. O sea, hay un montón de tramas que sinceramente son bastante entretenidas y que no se sienten relleno, no se siente que están forzadas ni que tampoco no te aportan nada, porque al final de cuentas son tramas que se van entrelazando entre sí y desencadenan un montón de situaciones. Por ejemplo, sin la trama de la abuela de Jake nunca se habría conocido con Miriam, esta nunca le habría dado el impulso para conocer a Tom y desencadenar toda la trama de su relación, y sin eso jamás existiría la mejor eliminación de la franquicia. Es simplemente increíble, o sea, no se siente que nada sobre, sino que todo aporta. Yo es algo que personalmente me gusta y espero muchísimo que a ustedes también les gusten, porque de verdad son tramas que de verdad aportan lo suyo y que de verdad conectas con todo y no se siente como una serie básica del montón, sino que hay que pensar. Otra cosa que es bastante emblemática y muy importante tener en cuenta son el tema de tanto la animación como los desafíos. Y bueno, ¿qué hay que decir? Literalmente, la animación, al hablar específicamente de esta versión remake, pues es bastante buena. Sí que es cierto que hay momentos donde se siente un poco más robótica de lo normal, pero bueno, hay que tener en cuenta que esta temporada pues todavía no tenía tanto presupuesto como a día de hoy se tiene, así que obviamente hay momentos donde se siente bastante lentica de lo normal, pero eso no la hace visualmente horrible. Pero también algo muy importante y es algo característico en este tipo de series son los desafíos, y honestamente creo que los desafíos pueden llegar a sentirse un tanto simples, pero eso es algo bueno porque realmente la gracia de esta franquicia no es tanto la espectacularidad de sus desafíos, al menos no en este punto, sino es más bien como el carisma de sus personajes, el desarrollo de los mismos y las historias que nacen de ellos, lo cual considero que es un punto bastante positivo porque compensa una falencia como es la pobreza de algunos desafíos con la construcción y el desarrollo de sus personajes, lo cual está muy bien honestamente, y creo que es algo que hace que sean disfrutables. Obviamente, aunque yo diga esto, los desafíos son bastante entretenidos de ver, no son aburridos ni cosas bastante simples, sino que tienen su gracia, su ingenio, su encanto, y agradezco muchísimo eso.
En conclusión, yo diría que esta primera temporada es un gran inicio para la franquicia. En verdad, me parece simplemente espectacular esta primera temporada. No por nada es una de las más emblemáticas que existe dentro de la franquicia. Tenemos personajes ultra mega carismáticos, historias bastante entretenidas, desafíos que aunque no son espectaculares son bastante entretenidos, una de las mejores finales de la franquicia, lo que viene siendo ese duelo final entre Miriam y Fiore, quienes fueron literalmente las más marginadas de la propia serie, me parece espectacular. El mensaje del cómo representan directamente cómo ambas, siendo literalmente las más subestimadas de su propio grupo, fueron las que llegaron al final, porque hablamos de una niña de 6 años contra una anciana de 72, pues evidentemente es algo que nunca se esperaría, pero le dio ese encanto, esa movilidad, esa gracia, ese como no esperar quién es la ganadora, lo cual personalmente me parece una gran manera de cierre. Y pues esta primera temporada, como digo, es sin duda un gran comienzo para la misma historia. Y yo diría que eso sería todo lo que tengo que comentar con esta temporada. Agradezco mucho que se hayan quedado hasta aquí al final. Repito, si quieren, por favor apoyen al canal suscribiéndose, comentando, dándole like, apoyo y compartiéndole. Si veo que les gusta muchísimo este video y quieren saber más de mis opiniones de respecto a las siguientes temporadas, pues simplemente déjenmelo abajo y yo personalmente me encargo de ver la siguiente temporada y me pongo al día con la misma. Así que no tengo nada más que decir, solo que muchas gracias por quedarse hasta el final y nos veremos próximamente. Chao.